en la Biblia incluye nuestros dones, pero también incluye cosas como sacrificio, persecución y conciencia de las necesidades de mi prójimo. Jesús dijo que los que le siguen deben llevar sus cruces. Es así, hermanos, que el pastor John nos está hablando de que la idea del llamado involucra nuestra vocación, ¿no? Los dones y talentos que tenemos cada uno de nosotros. Y es diferente, ¿no? Cada uno tiene dones y talentos diferentes al hermano. Y es algo muy bonito, ¿no? Servir al Señor con nuestros dones y talentos. Sin embargo, también incluye un sacrificio, ¿no? Sacrificio, persecución y conciencia de las necesidades de mi prójimo. En vez de preguntarnos cuál es la voluntad de Dios para mi vida algún día, debemos preguntarnos dónde Dios está trabajando actualmente y cómo puedo ser parte de lo que Dios está haciendo. O qué es lo que Dios quiere que ahora haga. Muchas veces vemos esta pregunta como en un futuro, ¿no? ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Pensando en un futuro de aquí a 5 años, ¿no? Tal vez terminando una etapa que ya hemos empezado en nuestra vida. Pero la verdadera pregunta que debemos hacernos es, ¿realmente Dios está trabajando actualmente en nuestra vida? Entonces, ¿cómo puedo involucrarme ahora, en Él ahora? ¿No? Y Dios usa muchas maneras para llamarnos. Y Él trabaja en cada persona de manera distinta. La forma en que me va a hablar a mí no va a ser la misma que va a hablar a otro hermano, ¿no? Y es importante saber que nadie más nos puede decir cuál es nuestro llamado. Es un asunto entre nosotros y Dios. Al caminar con Él podemos ver cómo nos guía y sobre todo queremos conocer su corazón. Muchas veces, hermanos y hermanas, pasa que otras personas con muy buenas intenciones nos dicen cuáles son nuestros dones y talentos que ven en nosotros y nos aconsejan seguir un rumbo, ¿no? Y es más, tal vez ven necesidades dentro de la iglesia y nos dicen que podemos utilizar estos dones, ¿no? Para su gloria en la iglesia. Y está bien, pero esto es importante recalcar, ¿no? El llamado es una cuestión muy personal que Dios va guiando, ¿no? Dios nos guía de diferentes maneras. Ahora vamos a conversar un poco sobre esto y quiero que participemos, ¿no? Vamos a hablar sobre esta pregunta, ¿no? ¿Cómo Dios te ha hablado o guiado antes? Entonces, quisiera que por favor participen. A ver, las personas que no han participado. A ver, Mariel, no sé si estás. ¿Podrías compartirnos su respuesta? Hola. Yo estaba pensando, ¿no?, en la pregunta y recuerdo que sí, en determinados momentos de mi vida, ¿no?, Dios había sido muy claro respecto a algo, sea obviamente, ¿no?, mediante su palabra y también utilizando personas, ¿no?, que reforzaban eso que yo ya estaba escuchando a través de su palabra, ¿no? Era como una confirmación, por así decirlo, de determinadas cosas específicas. Sí, muy bien, gracias. Hermano Ricardo Ficker. Bueno, yo creo que algo que me ha ayudado a mí es pedirle siempre al Señor estar en el centro de la voluntad de Dios. Y veo que la palabra nos centra para esa voluntad, porque ahí está la voluntad de Dios. Y, por ejemplo, en mi caso, yo ya tengo, digamos, bueno, estoy con esto de la radio, que Dios
me ha hablado de forma clara estar en ese ministerio. Yo estaba de pastor en un lugar y escuchábamos radio, pero era un lugar rural, ¿no? Entonces no se escuchaban todas las radios. Y justamente yo algunas veces captaba la radio de Ecuador, la HCJB, y escuchaba algunos programas que ahora están en la radio donde estoy ministrando. Y bueno, también en ese tiempo estaba mi esposa conmigo, porque ella ya está con el Señor, ustedes saben, y también el Señor le mostró algunas cosas a través de una radio Voz Cristiana. Y Voz Cristiana no hablaban de pérdida de salvación. Y nosotros decíamos, tanta gente debe estar escuchando esta doctrina errada. Entonces, me acuerdo que en esa oportunidad nosotros estábamos orando para salir de ese lugar, porque, o sea, tú te vas dando cuenta si estás siendo útil en el lugar por, por los resultados de tu ministerio, porque la gente te dice, necesitamos esto o necesitamos las necesidades, ¿no? Como decía aquí, de tu prójimo, ¿no? Y una de las necesidades en ese lugar era hablar el quechua. Y la verdad es de que, bueno, o sea, con todo lo que tenía que yo enseñar 5 veces a la semana la Biblia, yo no veía el tiempo para estudiar el quechua. Entonces, o sea, esa era una cosa que nos mostraba claramente. Y también el hecho de que mis hijos iban creciendo y necesitaban mejor educación. Entonces, primeramente nos invitaron para que seamos maestros en un seminario, en Etnos, lo que es ahora Etnos. En esa época era ¿cómo? Esperanza, creo que se llamaba. Y sabíamos que eso estaba bajo nuevas tribus, y ahí conocimos a muchos misioneros de nuevas tribus, como don Ricardo Wiman, que fue uno de los fundadores, ¿no? Entonces, pero no se abrió esa puerta. Pero el Señor estaba trabajando, y Dios trabaja o sea, por su palabra, hay que estar atentos a escuchar la voz de los que estás ministrando y de la iglesia, ¿no? Y las circunstancias también. Entonces, ahí fue que escuchamos de BBN, lo que era RRB, ¿no? Red de Radiodifusión Bíblica. Y bueno, Dios nos ha dirigido. Y como te digo, siempre, o sea, siempre en mi corazón, y yo creo que es que Dios apruebe lo que estés haciendo y te dé paz. Y yo por eso yo le pedía en ese tiempo, porque yo sabía que, por ejemplo, iba, digamos, a estar en una ciudad, iba a tener un sustento más seguro, todas esas cosas. Dios me iba mostrando que iba a tener, pero lo que más yo quería es estar en el centro de la voluntad de Dios. Entonces así tú encuentras el propósito, como dice aquí, de vida, ¿no? Y creo que es un asunto tan personal que,
tienes que, claro, y yo en ese tiempo tenía que pedir ese mismo sentimiento en la persona que me iba a apoyar, mi esposa. Ujú. Y bueno, cada vez se confirmaba eso, ¿no? Por las cosas que hablábamos, por tantas cosas o sea, compartíamos mucho y así. Entonces el Señor confirmó y yo considero que estar en el ministerio de la BBN es un regalo del Señor. Y ese regalo tengo que cuidar, tengo que ser fiel, ¿no? Entonces, y o sea, yo no, o sea, yo a veces me dicen, pero tú eres misionero. Yo pienso que el misionero es aquel que sale de su cultura, va a lugares donde, o sea, yo pienso que cuando sales de tu confort, como nosotros hemos salido para ir a ese lugar rural, hemos aprendido mucho, mucho hemos aprendido, especialmente en cuanto a la fe. Nosotros hemos orado, hermanos, hasta por un zapato para nuestros hijos, la leche de nuestros hijos. Pero hay veces el obrar del Señor. Y lo lindo es que ves que estás dentro, o sea, que estás en el centro de la voluntad de Dios. Y creo que eso es muy importante. Muchas gracias, hermano. Gracias por compartir. Y bueno, Dios nos guía de diferentes formas y vamos a ver algo práctico y cómo nos guía Dios por medio de la oración, ¿no? Si le pedimos al Señor que nos muestre cuál es la voluntad para nuestra vida, ¿cómo lo vamos a hacer? Orando, ¿no? Pidiendo al Señor sabiduría y pidiendo dirección. Dios nos va a responder, sí, hermano, su palabra nos confirma que va a responder. ¿Por medio de qué? Por medio de su palabra, ¿no? Alguien decía, si quieres escuchar la voluntad de Dios para tu vida, lee tu Biblia. Si quieres escuchar la voluntad de Dios para tu vida, lee tu Biblia en voz alta. Es así, hermanos, no podemos perdernos más. La palabra del Señor tiene que ser nuestra guía, nuestra brújula, ¿no? También podemos, como decía Mariel, perdón, por medio de sabios consejos, ¿no? Podemos escuchar la voz de Dios a través del consejo de nuestros líderes, ancianos, pastores, consejeros, personas que están en la voluntad de Dios, que están trabajando, que vemos que tienen un buen testimonio, ¿no? Entonces, pedir consejo es muy importante para que Dios nos vaya guiando por medio de estas personas. También por medio de las puertas que se abren u oportunidades. Es verdad, hermanos, si se abren oportunidades para compartir el evangelio, hay que hacerlo, ¿no? Y más bien hay que orar por oportunidades para compartir la palabra de nuestro Señor. Pero aquí un punto que quiero aclarar. Muchas veces tenemos esta concepción, ¿no? De decir que el Señor ha cerrado esta puerta, entonces no debe ser su voluntad, ¿no? Entonces hay muchas trabas tal vez para llegar a lo que el Señor está poniendo en nuestra vida, entonces decimos, no, no debe ser su voluntad. No, hermanos, para llegar a cumplir la voluntad de Dios, sí van a haber barreras, va a ser difícil, no va a ser fácil llegar al campo misionero, ni va a ser fácil llegar a tener esa certeza en el corazón de cuál es nuestro llamado en especial, ¿no? Pero por eso es que debemos estar atentos. Y por eso esto está al último, porque primero viene la oración, su palabra, consejos sabios. Si estamos andando en eso, Dios va a guiar más claramente y vamos a poder estar atentos a qué puertas se abren, ¿no? Y cuando hay una barrera, si seguimos persistiendo en la oración, y
Y bueno, leyendo su palabra, Él nos va a dar fuerzas y esas barreras van a desaparecer, ¿no? Entonces, no olvidemos que Dios nos escucha atentamente. A veces cuando pensamos en el llamado o la voluntad de Dios, lo hacemos demasiado misterioso. Ya sabemos su voluntad. ¿Cuál es su voluntad, hermanos? Ya sabemos su voluntad, ¿no? Ir y hacer discípulos. Ahora, sabiendo esto, aquí hay 7 ejemplos claramente expresados en la palabra de Dios, ¿no? Y voy a pedir que saquen sus Biblias, hermanos, y podamos cerciorarnos de lo que nos está hablando este tema también, ¿no? Entonces vamos a hablar de la oración y Daniela Casas, por favor, ¿podrías buscar 1 Tesalonicenses 5, 16 y 18? Gracias. También quisiera la participación de Sheila. Podrías buscar igual 1 Tesalonicenses, capítulo 4, del 3 al 4. Julie, si puedes ayudarme con Romanos 12, 2. Hermano Camilo, Efesios 5, 8 al 10. ¿Está bien, hermano Camilo? Está muy bien. Ya, Copiado. muy bien. Noelia, por favor, Juan 13, 34 al 35. Amén. Y el último, Daniel Martínez, Mateo 28, del 19 al 20. Entonces, comencemos. Ok. Leyendo 1 Tesalonicenses. Aquí está. Primera de Tesalonicenses 5, desde el versículo 16, dice así. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Gracias. Tengamos santidad y autocontrol. 1 Tesalonicenses 4, del 3 al 4. Ok, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Gracias. Seamos diferentes al mundo. Dejemos que Él nos transforme. Romanos 12, 2. Ok, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la forma de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Gracias. Seamos sumisos, obedientes y santos. Efesios 5, del 8 al 10. Efesios 5, de 8. Ustedes antes vivían en la oscuridad, pero ahora, por estar unidos al Señor, viven en la luz. Pórtense como quienes pertenecen a la luz, pues la luz produce toda una cosecha de bondad, rectitud y verdad. Examinen siempre qué es lo que agrada al Señor. Gracias. Muy bien, entonces, ahora vamos al 6. Tengamos amor por otros. ¿Qué nos dice Juan 13, 34 al 35? Dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Gracias. Mateo 28, 19 al 20. Mateo 28, el capítulo 28, es decir, 19 y 20, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gracias.
Bueno, esos son solo 7 versículos, ¿no? De los más generales de cómo Dios nos está mostrando su voluntad de manera específica a través de su palabra. Pero ahora vamos a ver de forma práctica, ¿no? Porque ya sabemos esto, lo hemos leído, lo hemos estudiado, pero ahora, hermanos, vamos a aprender una forma práctica, ¿no? De escuchar la voluntad de Dios. El misiólogo Herbert Kane escribió que una persona mejorará la posibilidad de escuchar la voluntad de Dios si tiene 5 aspectos importantes. Y la primera que ven en el gráfico es una mente abierta. ¿Una mente abierta a qué? Su palabra no cambia, nunca cambia, ¿no? Y eso debemos saberlo muy bien. Pero a lo que se refiere esto de una mente abierta es a aceptar la voluntad de Dios, a ver más allá de nuestros propios deseos o ambiciones en la vida, sino a abrir el panorama de nuestra mente a lo que Dios pueda decirnos, tal vez algo que nunca habíamos pensado o imaginado antes. El número 2 es oído atento. ¿A qué se refiere esto? ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios? Debemos estar atentos, hermanos, atentos a nuestro devocional, al mensaje de los domingos, cuando escuchamos la radio, a canciones. Dios va a estar hablándonos también a través de esas cosas. Él va a utilizar hasta la mínima cosa para que podamos escucharle, ¿no? Es por eso que debemos mantenernos siempre atentos y también con los ojos abiertos, ¿no? 3, un corazón puro. Un corazón puro y más que todo un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios, ¿no? El Señor solo quiere un corazón dispuesto a escucharle. El número 4 dice manos ocupadas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos escuchar la voluntad de Dios? Teniendo nuestras manos ocupadas, trabajando en donde estamos, en el ministerio que el Señor nos ha dado, siempre estando involucrados. Y 5, pies listos. Si le hemos preguntado al Señor, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Entonces debemos saber que Dios puede decirnos que debemos ir a algún lugar en específico, que debemos movernos, ¿no? Él puede decirnos de la noche a la mañana, ve y haz esto, ¿no? Entonces, para eso debemos alistarnos, ¿no? Ponernos, cuando vamos a jugar fútbol, no vamos a ir con tacos, las mujeres, no van a ir los varones con zapatos, sino uno ya sabe que va a ir a jugar fútbol, entonces se prepara los tenis, las chuteras y se va al campo, ¿no? Así también debemos estar listos, preparados espiritualmente para lo que Dios va a mostrarnos en un futuro, ¿no? Y puede ser el futuro más cercano de lo que nosotros tal vez nos imaginamos. Ahora voy a leer Proverbios 4:11. Dice, yo te muestro el camino de la sabiduría y te llevo por senderos de rectitud. El Señor nos va a ir mostrando, ¿no? Él nos va a guiar, no nosotros, no nuestros deseos, sino el Señor. Hay personas que piensan que un llamado es solo para ser misionero. Luego, todo lo demás es por defecto. Significa que no importa o es menos. ¿No? Podría decir, bien, no tengo un llamado. Alguien podría decir, no tengo un llamado, no estoy escuchando la voz de Dios, así que tal vez no tengo que ir. Entonces puedo hacer lo que he planeado con mi vida. Y no es así, hermanos. La verdad es que todos somos llamados. Si Dios quiere que seas, no sé, una secretaria que trabaje en algún ministerio o un ministro de salud, o el ministro de salud, ¿no? Tal vez un técnico electricista, una ama de casa o un simple estudiante, ¿no? Puede ser llamado, ¿no? Es llamado. Entonces, deberíamos considerarlo como un llamado.
estas cosas, ¿no? Todas estas tal vez profesiones, o tal vez no tengamos ninguna profesión, pero hacerlo para su gloria. Si el Señor nos ha dado un trabajo de limpiar las calles, amén, hagámoslos con gozo, ¿no? Para gloria suya. Ese también debería ser considerado un llamado. Recordemos la escalera espiritual. A ver, ¿quién se acuerda de la escalera espiritual? Entonces, habíamos dicho que la escalera espiritual es así, ¿no? Un creyente, primero un creyente que conoce a Cristo, es bebecito, luego hace discipulado y crece más, está en un ministerio, después de estar involucrado en los ministerios se vuelve diácono, diaconisa, luego un anciano de la iglesia y por último, el misionero de la iglesia. ¿Es así, hermanos? No, no es así. Es completamente falso, ¿no? Muchos tenemos esa perspectiva porque nos han puesto esa perspectiva en nuestra mente, pero no es real, no es así. Todos tenemos un rol que cumplir en las misiones, ¿no? El pastor John Piper dijo, vayan, envíen o desobedezcan. A ver, ¿qué entienden por esto? Voy a pedir que sean breves, ¿no? Claudita Pérez, ¿podrías decirnos qué entiendes por esta frase de John Piper? Vayan, envíen o desobedezcan. Buenas noches, Alberito. En realidad está bastante claro. Vayan, dice que tenemos que ir. Bien, que la iglesia tiene que enviar y tenemos que obedecer. En realidad tenemos que enviar misioneros o tenemos que ir nosotros si consideramos que podemos hacerlo. O si, y obedecer en función a apoyar a los ministerios, apoyar a las personas que vayan también, las personas que se quedan. Sí, muchas gracias. Es así, ¿no? Está claro. Vayan o envíen. No tenemos opción. Todos somos llamados por Dios. Ahora todos sigan, por favor, en la página 18 de sus manuales. Ahí vamos a encontrar una pregunta, ¿no? Dice, ¿soy llamado a las misiones a tiempo completo? Bueno, después de ver, ¿no? Realmente cuál es el llamado, puede ser que Dios nos esté llamando a salir de nuestra zona de comodidad, o puede ser que el Señor ya nos tiene dentro del lugar que Él quiere que estemos predicando, ¿no? En el trabajo, en el rol que estés ahora estudiando, ¿no? No hay que esperar, habíamos dicho, ¿no? Entonces, para esto les voy a dar, hermanos, un minuto para que puedan llenar en sus hojitas estas 7 respuestas, sí o no, ¿ya? Entonces, tienen un minuto, hermanos. Léanlo bien, porque tal vez pregunte a una persona y tiene que estar atento. Ya creo que ya estamos acabando. Muy bien. Ok, si todos somos llamados, ¿no? Hay algunas personas que estamos actualmente siendo llamados a las misiones a tiempo completo, ¿no? Y para identificar a estos hermanos, hermanas,
vamos a responder esas preguntas, ¿no? Y voy a explicar un poco de qué se trata. Dice, ¿estás activo en la iglesia local o en la comunidad? Si Dios te está llamando a ser misionero a tiempo completo, debes estar involucrado en la iglesia local. ¿Por qué? Ganando experiencia para tal vez salir a otro ministerio dentro de la iglesia local o tal vez a otra zona, ¿no? A otro lugar, a una nación distinta, a una etnia distinta. Entonces es muy importante estar involucrados en la iglesia local para prepararnos, ganar experiencia, ¿no? Ahora la siguiente pregunta dice, ¿sientes un deseo fuerte de evangelizar? ¿O ya estás evangelizando? Si no lo estás haciendo aquí, si no lo estás haciendo en tu trabajo o en la universidad, ¿por qué crees que sería más fácil en otra cultura? Número 3, ¿tu corazón arde por la pasión de discipular o ya estás discipulando? 4, ¿puedes depender solo en Dios? ¿Por qué esta pregunta, hermanos? Porque es muy importante, ¿no? Muchas veces necesitas tomar iniciativa para empezar algunos proyectos o o algún ministerio nuevo que hayas visto que una necesidad, ¿no? Dentro de la iglesia y lamentablemente solo tú la ves, no la ve el otro hermano. Es por eso que debes expresar esto, ¿no? Para ver, ¿no? Qué es lo que Dios está queriendo hacer. Y depender de Dios, ¿no? Depender de Dios en todo momento. A veces en el campo, hermanos, en el campo misionero, en las comunidades lejanas, no hay iglesia. Y uno tiene que alimentarse a sí mismo espiritualmente. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Entonces preguntémonos, ¿estamos listos? ¿Estamos listos para esto? Para tal vez confrontarnos, estemos en un lugar donde no haya iglesia, donde no haya un consejero o no haya señal, ¿no? Para poder hablar con alguien o pedir un consejo y solo tengamos nuestra Biblia. Siguiente pregunta. ¿Buscas amistades transculturales? ¿No? Si esta persona, ¿no? Está siendo llamada a misiones a tiempo completo en otro lugar, transculturalmente, pues debemos empezar viendo cuál es, ¿no? Si digamos es el África, ¿no? Entonces, específicamente, ¿qué cultura, qué comida comen? Estar preguntando eso, ¿no? ¿Cuáles son sus costumbres, su cultura? Eso nos va a ayudar mucho antes de tomar una decisión, conocer dónde estamos, dónde Dios nos está guiando, ¿no? Y bueno, la siguiente pregunta dice, ¿puedo manejar el estrés? Muchos no podemos, hermano, ¿no? Me incluyo. Es muy difícil manejar el estrés, pero debemos aprender a cómo hacerlo, ¿no? En la situación que estamos ahora, ¿no? Para ver que en el futuro Dios tal vez nos va a poner en lugares más difíciles y va a ser difícil trabajar con una persona que no conoces, por más que sea creyente, hermanos, créanme, es difícil trabajar, ¿no? Y porque no conoces a la otra persona y te lleva un tiempo extra. ¿Tienes paz en cada paso hacia el campo? Aquí, hermanos, tengamos mucho cuidado. No siempre hay paz. A veces puede ser que tenemos paz en servir a Dios, pero no debemos confundir paz con comodidad. Hay muchos ejemplos en la Biblia donde Dios llama a su gente a hacer algo que no fue cómodo. Es así, hermanos, ¿no? A veces se confunde la paz con la comodidad. Estamos cómodos, estamos en paz, entonces está bien, estoy bien en el ministerio que estoy, realizando las mismas funciones, ya sé cómo manejarme, ya sé qué palabras decir, las palabras típicas, ¿no? Espirituales que ya las conocemos, entonces estoy bien, tengo paz, pero en cambio si salgo, etcétera, no sé, no, mejor no lo hago, ¿no? Entonces, si eres una de estas personas, seguro que has puesto no. Pero si realmente tiene más peso en tu corazón, ¿no?
el ser obediente a la palabra de Dios, a pesar de tal vez tener cambios en tu vida, entonces esta va a ser en sí, ¿no? Si has marcado varios sís, puede ser un buen inicio para empezar a dirigirte hacia su voluntad. Entonces, de las 7, si algunos de ustedes tienen 4 sís, ¿no? Eso puede indicar de que estás dentro, ¿no? De la voluntad de Dios, ¿no? Por así decirlo. Estás yendo por un camino correcto. ¿Qué es lo que debes hacer ahora? Conversar con tus líderes, ¿no? Empezar a prepararte. Si estás siendo guiado a una nación étnica en específico, debes empezar a prepararte, ser más intencional, ¿no? Mientras estés caminando y Él nos guía, ser intencionales, como hemos dicho, ¿no? Creo que estoy siendo llamada a Turquía, entonces empezaré a buscar restaurantes de comida turca, ¿no? Y cosas así, ¿no? Antes de tomar una decisión, es muy importante ser muy intencionales, ¿no? Con lo que Dios está poniendo y cómo Dios está guiando nuestras vidas. Ahora vamos a dividirnos en pequeños grupos, ¿ya? En grupos de a 2. Y tenemos solo 2 minutos, hermanos, para responder la siguiente pregunta. ¿Cuál crees que es tu llamado? ¿Y cómo lo sabes? Hermanos, sean breves y participativos. Entonces vamos a dividirnos en grupos en unos momentos. Por favor, grupos de a 2.
Entonces, recordemos, hermanos, todos tenemos un llamado. No solo es para ser misionero, ¿no? Todos tenemos un rol que el Señor ya nos ha dado de antemano, según nuestros dones y talentos. Mi esfera de influencia, ¿no? Ahora vamos a este gráfico, ¿no? En la página, si no me equivoco, 18 todavía, ¿no? Sí, página 18. Dice mi esfera de influencia, ¿no? ¿Qué vemos ahí? Una familia, mi trabajo, mi comunidad, o sea, mis vecinos, ¿no? Y amigos. Entonces, vayamos llenando los espacios poniendo nombres, ¿no? Nombres de no creyentes que están dentro de nuestra esfera de influencia, de las que hemos hablado, o creyentes a quienes les falta discipulado, ¿no? Entonces, comencemos a escribir, hermanos. Voy a dar 30 segundos, ¿sí? Seamos rápidos, pongamos nombres específicos. No lo vamos a leer, solo es para ustedes, pero es necesario que lo llenen con total sinceridad. Muy bien, están anotando. Voy a ver sus cámaras. Hay algunas personas que no están escribiendo. Me imagino es porque no tienen sus manuales. Pero es muy importante anotarlos, ¿no? Personas tal vez no creyentes dentro de la familia, o en el trabajo, o en los estudios, que creas que le faltan, no sé, que le falta la palabra, que no puedas hablarle del Señor, pero que sientes un peso en tu corazón por estas personas. O tal vez una persona no creyente alejada, tal vez tienes muy buena relación con esta persona, pero por alguna razón no los has llevado nuevamente a los pies de Cristo. A ver, 10 segundos. Ya. Entonces, con esta lista, pueden irla llenando si falta al final de la clase, pero al final de la clase también vamos a orar específicamente por estas personas. Así que continuemos, hermanos, ¿no? Ahora vamos a la siguiente página, ¿no? De nuestros manuales. Sería la página 19. Y vemos ahí el síndrome de división sagrado secular. Es un pequeño documental, entonces voy a pedir la participación de José Cuentas, mi hermano. Puedes leer, por favor, desde el principio hasta Nuevas Almas, el primer párrafo. Y la segunda parte, si lo puedes leer, Jocelyn Oporto, de Cochabamba, hasta el final, ¿no? Desde quizás un gerente. Ok, empezamos. El síndrome de división sagrado secular. Existe una creencia transmitida de generación a generación de que algunas áreas de nuestras vidas no son tan importantes para Dios. Trabajo, colegio, tiempo libre, como las relacionadas al ámbito espiritual, la oración, los cultos y actividades en la iglesia, etc. La división sagrado secular es el enemigo maligno de una misión fructífera y una vida cristiana gozosa, dijo Mark Brennan, autor del Gran Abismo. Se llega a creer que las personas realmente santas llegan a ser misioneros y las personas que no son muy útiles para Dios consiguen un trabajo. Esto está fuera de la verdad, ya que
En todo lugar donde el cristiano se desenvuelva, es un lugar para mostrar a Cristo mediante un buen testimonio para la conversión de nuevas almas. Gracias. Quizás un gerente pastorea más personas en un día que un pastor. Un doctor enfrenta más decisiones éticas que un ministro o un escolar que tiene más oportunidades de compartir a Jesús, un evangelista. Dios quiere que en cada área de nuestra vida le sirvamos. Eso trata de darle al pueblo de Dios nuevos ojos para que vean de manera alta y total el llamado del discipulado para toda la vida. Escribe Grain, después de la familia, la agrupación social más común está en el lugar de trabajo. La palabra vocación significa lo mismo que llamado. Una es una palabra griega y la otra es latín. Así que donde sea que leamos llamado en la Biblia, podemos usar la palabra vocación. Dice Patrick Clay, misionero negociante. Gracias. Cristian López, Chochi. Voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué hemos hecho una separación entre lo sagrado y lo secular? Chochi, ¿por qué crees que hemos hecho una separación entre lo que es sagrado y lo que es secular? Hola, Berito. Bueno, según entendí, porque tal vez no entendemos el propósito que Dios tiene en nuestra vida, ¿no? Y nos dejamos llevar por lo que somos, tal vez porque somos profesionales, no tenemos capacidad y pensamos que esa es nuestra condición y esa es nuestra capacidad para poder llevar o no nos sintamos capaces de hacer lo que Dios quiere que hagamos, ¿no? O sea, no estamos entendiendo esa parte. Ya. Gracias. Gracias. Y bueno, la siguiente pregunta, la última sería, ¿qué aprendemos de este artículo? ¿Alguien podría responder, por favor? ¿Qué aprendemos de este artículo? Creo que en nuestro mundo, o sea, hacemos esa división, ¿no? De que, bueno, o sea, lo secular, o sea, como dice aquí, ¿no? En una parte dice, con las relaciones del ámbito espiritual, la oración, los cultos y las actividades de la iglesia. Creemos que no las podemos involucrar en nuestro trabajo, en nuestro colegio. O sea, nos volvemos agentes secretos. ¿No? Esa sería la palabra. Pero eso no quiere Dios. Quiere que como hijos de Dios, o sea, mostremos la luz que el Señor nos ha dado. Entonces, en tu trabajo, tú vas a ser el mejor empleado porque estás mostrando a Cristo por tu buen trabajo, tu buen trato con la gente. Y la gente, o sea, la gente se va a dar cuenta de que hay algo en ti que no es común. Y es lo que hace Dios a través de la palabra en nosotros, ¿no? Entonces, igual en el colegio, o sea, yo he conocido al Señor a los 22 años, ya estaba en la universidad. Ahora, ¿por qué yo me he acercado a Dios? Porque yo he visto en la persona que me ha llevado a la iglesia que era diferente a los otros.
Y yo me preguntaba por qué era diferente. Y esa persona no me ha dicho yo soy cristiano, o sea, tampoco tenía su cartelito, digamos, soy cristiano, ¿me entiendes? Pero su forma de ser, o sea, su educación, su hablar, no, todo. Entonces, eso, o sea, tenemos que marcar la diferencia. Esta mañana, por ejemplo, viene un oyente y me dice, ay, hermano, o sea, no me dijo estoy alegre, ¿no? Pero estoy realmente realizado y es una persona de origen aymara que ha estudiado derecho y sabemos lo que es la abogacía en nuestro país, es un desastre, ¿no? Y me dice, y yo le digo, pero ¿y cómo te ha ido bien? ¿Cómo lo ves? Bueno, me ha ido bien porque he marcado la diferencia. ¿No? O sea, lindo, o sea, ¿no? Entonces, creo que no, tendría que haber una dicotomía en cierta forma cuando nosotros hacemos, y yo creo que es falta también de entrega, Ya. porque cuando tú te entregas a Cristo, cuando invitas a alguien a tu casa, bueno, siempre lo vamos a llevar al living, digamos, ¿no? Al mejor lugar donde se sienta bien, todo eso. Pero lo vas a meter donde está todos tus cachivaches, no. Pero con Dios tiene que estar entre los cachivaches, ¿sí o no? Entonces, eso te hace íntegro, te hace honesto, te es fácil mostrarte en el medio que estés, ¿no? Sí, Entonces, querido hermano. yo creo que esa es la enseñanza, digamos, del artículo, ¿no? O sea, mostrarte y como dice ahí, claro que esto, por ejemplo, del llamado y la vocación, Pablo dice en Efesios 4:1, no que somos llamados a una vocación, que seamos dignos de la vocación. Entonces, lo que hay que buscar es eso, ¿no? Dignidad de la vocación, en la vocación del llamado que el Señor nos... Y me está gustando mucho esta clase porque dice, tú estás llamado, eres un llamado, somos llamados, somos la iglesia que tiene que salir afuera. Ese es el término de iglesia, ¿no? Entonces, todos estamos llamados a, a- no podemos no podemos eludir la responsabilidad de hacer, digamos, por ejemplo, el evangelismo personal. No podemos. Ya. Muchas gracias, hermano. Gracias por su participación. Bueno, vamos a terminar esta parte de la lección con un versículo bíblico, como el hermano Ricardo Ficker nos está compartiendo. Por favor, la siguiente diapositiva. Dice, está en Mateo 5:16, ¿no? Entonces, vamos a leer, ¿no? A ver, todos leamos fuerte. De la misma manera, no les escucho, de la misma manera que la luz a ustedes alumbre alumbre delante de de todos, todos, para que todos para que vean todos sus vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Muchas gracias. Muchas gracias, hermanos, por su participación. Entonces vamos a continuar con la clase. Pueden apagar ahora sí sus micrófonos y continuamos con Nicole, por favor. Muchas gracias. Peps, falta una partecilla. Y bueno, vamos a hacerlo lo más rápido que podamos, así no estamos muy cansados, pero es fundamental ver esto, ¿no? Vamos a ver 4 elementos del evangelismo eficaz. Vamos a ver que las relaciones que vamos a tener con la persona que evangelizamos se va a referir al interés y a
a relacionarse con la persona, ¿no? A llegar a una amistad. Nuestro testimonio que va a influir en el ejemplo, si motivamos a la persona para que ella pueda conocer a Cristo, ¿no? Si nuestra vida lo motiva a querer conocer a Cristo. El Evangelio, es decir, que la palabra tiene que estar. No hay nada más eficaz que no sea la palabra, ¿no? Y la oración. El evangelismo eficaz se va a dar con una oración dependiendo totalmente de Dios y de su poder. Muy bien, si estos elementos son básicos para el evangelismo eficaz, ahora vamos a ver qué no es un evangelismo eficaz. Y ahí en sus manuales tienen 5 líneas para que puedan ir llenando y en esto lo van a ir llenando. Vamos a ir leyéndolo rápido. ¿Qué no es? El evangelismo eficaz no es instantáneo. Tiene que ser un producto o el producto o el fruto no siempre es visible. A veces solo vamos a plantar las semillas y el Espíritu Santo es el que va a hacer, porque la semilla ya está ahí, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. El evangelismo no es instantáneo. El evangelismo tampoco es condicional. Las personas a las que evangelizamos necesitan saber que vamos a seguir siendo sus amigos aun si no nos aceptan. Perdón, aun si no aceptan a Cristo, ¿no? Entonces eso es muy importante. ¿Qué otra cosa no es el evangelismo? El evangelismo no es de lejos. Es prácticamente lo que decíamos hace rato, ¿no? Tenemos que estar dispuestos a abrir nuestro corazón y también nuestra casa. Y no solo para predicarles y nada más, sino que debemos involucrarnos en sus vidas, tener una amistad, llegar a tener una amistad. Otra cosa que no es el evangelismo, no es un programa. No esperemos que nuestra iglesia tome la iniciativa o hay un evento de evangelismo para poder evangelizar, sino que podemos hacerlo como habíamos visto en nuestro entorno. Y por último, no es gratis. El evangelismo no es gratis, nos va a costar tiempo y quizá un poco de dinero. Con estas pautas que hemos visto acerca del evangelismo, podemos recordar, hermanos, que muchas veces hemos salido a evangelizar a una plaza o a repartir folletos, y no es por menospreciar ni porque esté mal, sino quiero que te pongas a pensar cuántas veces que tú has hecho eso, cuántas veces que has evangelizado a alguien así, has podido involucrarte en la vida de la persona y has podido invertir tiempo en ella. Esta pregunta, hermanos, la hago porque es importante que podamos empezar a poner en práctica esto de ser, de involucrarnos en la vida de la otra persona, ¿no? De llegar a ser amistad. Y bueno, por último vamos a ver esto, ¿no? Combina amor y pasatiempos. ¿Será que podemos utilizar nuestros hobbies y nuestras profesiones para hacer amistades, hablar de Cristo y discipular? Pues claro que sí. He ido escuchando durante toda la clase pequeñas pautas de esto, ¿no? Que realmente estamos listos para hacerlo, ¿no? Ahora yo quiero darles 2 ejemplos. Acá en Bolivia tenemos a un hermano, no voy a mencionar nombres, pero tenemos un hermano allá en Trinidad que usa su carrera, asimismo su pasatiempo. Él es ingeniero industrial y está invirtiendo tiempo para hacer diferentes instalaciones, diferentes construcciones
en el Centro de Capacitación Bíblica y Misionera en San Lorenzo. Ahí pueden ver algunas fotos, instruyendo a otros cómo hacerlo. También ha preparado, les ha enseñado cómo hacer ladrillos, y hermanos, es de mucha utilidad y de mucha bendición. Otro ejemplo, tenemos acá a una hermana que ha estado por muchos lugares de Bolivia y tal vez muchos la conocen, ¿no? Pero ella invierte su hobby, que es la cocina y la repostería. ¿Para qué? Primero para enseñar a las mujeres, ¿no? Tal vez cómo hacer tortas, galletas, empanadas, pero con un propósito mayor, que es el de pasar tiempo con personas que necesitan. Y no solo eso, sino que también hablar de Dios, animarlas, confortarlas y asimismo un discipulado. Qué maravillosos, ¿no? Solo tenemos 2 ejemplos ahora. Y podríamos mencionar 1.000.000. Pero ahora yo quiero hacerte estas preguntas para ya ir terminando. ¿Qué hobby o habilidad tienes tú? Yo tal vez no conozco personalmente a cada uno de ustedes, pero conozco a muchos de ustedes y yo sé que hay muchísimas habilidades, muchísimas profesiones que Dios quiere utilizar. Y preguntarte a ti, no pienses en las habilidades de otros, porque a mí me ha pasado. No pienses en las profesiones de otros, piensa en la tuya, en tu habilidad y en tu hobby, en lo que te encanta hacer. ¿Cómo lo puedes usar para evangelizar y para discipular? Hermanos, seamos más intencionales en cada cosa que hacemos. Apuntemos a algo y dirijámonos a eso con todos nuestros recursos. Y no vivamos solo por vivir. Y bueno, hermanos, para terminar con todo esto, vamos a tener 2 minutos en el que cada persona va a orar por estos puntos. En silencio, cada uno ora por los nombres que has escrito ahí en tu manual de tu esfera de influencia. También vamos a orar por ser más intencionales en cómo evangelizar y cómo discipular. Y por último, por nuestro llamado. Para preguntar al Señor cuál será nuestro llamado, o que confirme o que realmente sepamos por qué creemos que el llamado que tenemos es ese, ¿no? Entonces, hermanos, vamos a tener 2 minutos de oración individual y yo voy a terminar con una oración. Hermanos, oremos. Señor, gracias porque podemos aprender más de ti, de tu palabra, Señor. Hoy te queremos encomendar, Señor, a cada uno de los miembros de esta iglesia, Señor, de tu cuerpo, y pedirte, Señor, por cada uno de los nombres que han sido escritos en nuestros manuales, Señor, de personas que realmente tenemos el alcance de influenciar, Señor. Danos la valentía, las estrategias para hacerlo. Y gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de ser parte de tu plan. Y Padre amado, te pedimos que tú nos sigas hablando en cuanto a nuestros llamados, Señor, sigas obrando, y pedirte que cada circunstancia de nuestras vidas nos ayuden a verte a ti como el único Dios suficiente, Padre. Te agradecemos por todo esto, en tu nombre oramos. Amén. 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 Muy bien, hermanos. Ahora vamos a pasar al tiempo
de las tareas, ¿sí? Así que por favor voy a pedir a cada uno de ustedes que agarren su material de estudio y nos vamos a la página 20, ¿sí? Página 20, por favor. Eso, los estoy viendo en las cámaras. Página 20 y la tarea de esta lección es la siguiente, hermanos. Tenemos ahí como 4 cuadritos en blanco, ¿no es cierto? La tarea consiste en elegir 2 de ellas. ¿Cuáles 2? La segunda que dice, voy a leer, un plan. Escribe tu plan, compromiso de ser más intencional con tu hobby o tus dones espirituales en servir a Dios en la iglesia, en tu trabajo o en la comunidad, ¿sí? O pueden hacer esta otra tarea que está en el cuadrito número 4 que dice, si crees que tienes un llamado para servir afuera de tu ciudad o país, descarga y llena cómo me preparo. Búscalo en www.movilicemos.org. Conversa con tu pastor. Ok, hermanos, la tarea es una, de las cuales puedes elegir entre estas 2, ¿sí? Puedes hacer la segunda o la cuarta, ¿sí? Vuelvo a repetir. Puedes elegir entre la tarea que dice un plan, escribe tu plan, compromiso para ser más intencional, o la otra tarea, si crees que tienes un llamado para servir fuera de tu ciudad, descarga eso, ¿no? Entonces, hermanos, esa es la tarea de esta lección. Y ya saben que tienen hasta el domingo, hasta las 23:59 para presentar. Ahora bien, hermanos, también, si de alguna manera ustedes quieren hacerlo a mano, quieren escribirlo, pueden también sacarle una fotito y enviarlo, ¿no? A correo de Nicole. Y también lo puedes hacerlo de forma virtual. Puedes abrir tu Word y escribirlo, typearlo y también enviarlo, ¿no? No hay ningún problema en ese sentido. ¿Ahí hay alguna duda, hermanos, hermanas, en la tarea? No. ¿Quedó claro? Si quedó claro, puedo ver su dedito arriba. Ok. Excelente. Muchas gracias, hermanos. Entonces, recordarles también a los hermanos que quizás no han escrito sus nombres, por favor, puedan ponerlo en el chat. Si en un dispositivo están 2 o 3 hermanos, también ponerlos ahí, los nombres y apellidos, ¿no? Para controlar el tema de asistencias. Y bueno, sin más preámbulos, muchas gracias por estar aquí presentes, hermanos. Ahora lo que vamos a hacer es, algún hermano que tenga alguna pregunta o duda, puede quedarse, pero hasta aquí acabamos.